Buenas tardes. Vamos a hacer la retroalimentación de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Bueno, habíamos hablado que la Ley 100 inicia o fue creada en 1993 por la necesidad de los colombianos de tener una cobertura en salud, en pensión y en la parte de accidentes laborales, de riesgos laborales. Entonces, vamos a iniciar con qué es la seguridad social integral. Entonces nos dice que es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, para lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Entonces, ¿qué nos debe entender? Cuando hablamos de integral es porque vamos a integrar varios sistemas, como yo le dije ahorita, salud, pensión y riesgos laborales, con el fin de que la persona goce con una buena calidad de vida, que haya cobertura en salud, que haya un amparo para la vejez y que haya un amparo a los trabajadores en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Entonces, nos dice que su objetivo pues, es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Entonces, como yo le dije ahorita, pues es garantizar los derechos irrenunciables. Uno de los derechos irrenunciables es el derecho a la vida. Entonces, garantizar esos derechos que son irrenunciables y que condicionan a que los ciudadanos tengan una buena calidad de vida, una dignidad humana y se protejan ante las contingencias que las puedan afectar. Ya habíamos discutido antes sobre los principios. Habíamos dicho que están los principios de eficiencia, de universalidad, de solidaridad, integralidad, unidad y participación. ¿Cuáles son los objetivos? Inicialmente, pues, darle las prestaciones económicas a las personas que tengan una relación laboral, una capacidad económica suficientemente para afiliarse al sistema. ¿Qué significa? Que en caso de yo estar trabajando, estar haciendo mis aportes al sistema general, entonces tengo derecho a unas prestaciones económicas, a una incapacidad laboral, ya sea de origen común, ya sea de origen laboral. Tengo acceso a mis prestaciones como mi pensión de vejez, pensión de invalidez, mis familiares a la pensión de sobrevivientes, entre otros. Está también que garantizar la prestación de los servicios sociales y complementarios. También garantizar la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema. Entonces, ¿qué quería esto? Que toda la población accediera a este sistema. Inicialmente, o lo que más se esperaba, era en las condiciones de salud. Pero vemos que hoy por hoy todavía el 100% de la población colombiana no está afiliada a una empresa promotora en salud. No se le garantiza el derecho a la salud. Vamos entonces al Sistema General de Pensiones. ¿Qué busca el Sistema General de Pensiones? Garantizar un amparo a las contingencias de vejez, de invalidez o de la muerte. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de amparo de vejez es porque cuando nosotros lleguemos a una cierta edad, pues tengamos, por decirlo así, un sueldo mensual, un ingreso mensual, acorde a lo que nosotros cotizamos en el trayecto eh, de nuestra vida. Entonces, es porque una persona de 58 años, 60 años, ya está cansada de trabajar, de pronto ya o está enferma, no se siente en las mismas condiciones. También vemos que en Colombia no quieren darle empleo a las personas que pasan de 50 años. Entonces una mujer que tenga 57 años y que cumpla con las semanas cotizadas, pues tiene acceso a una pensión, o sea, a una remuneración mensual acorde a lo que ella
cotizó. También hablamos de invalidez, o sea que tenemos derecho que si perdemos más del 50% de nuestra capacidad laboral a que nos pensionen por invalidez. Y en caso de que fallezcamos, pues a nuestros familiares le va a quedar esa remuneración. ¿Cuál es el campo de aplicación? Pues aplica a todos, a todo el territorio nacional. Solamente se excepcionan lo del artículo 279, que es la parte militar, la parte del ejército, la parte de la Policía Nacional. De resto, pues se aplica para todos los campos laborales. El régimen tiene, pues, el régimen de pensiones tiene dos. El sistema general de pensiones tiene dos regímenes, que es el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, el régimen de prima media pues es administrado por el Estado, o sea, por el Fondo de Colpensiones, nada más está él. Entonces, los aportes de los afiliados que dice que se van a una bolsa común y que luego se distribuye para pagar las pensiones. En el régimen de ahorro de solidaridad individual, pues ahí vemos que ese fondo es administrado por un fondo de pensiones. Ahí vemos Porvenir, por ejemplo. Y los aportes se van a una cuenta de ahorro individual. Es como si tú estuvieras haciendo un ahorro. Ya. A diferencia que la de régimen de prima media, que se va a una cuenta en general y que después a lo que cumplas tú los requisitos se te saca mensualmente, se le pagan las pensiones. Aquí, como dice su régimen de ahorro, tú en una cuenta de ahorro ese dinero va siendo consignado y es de manera individual. A diferencia el de prima media, que es global, se va a un solo fondo. También vemos que el régimen de prima media, pues el valor de la pensión depende de la edad y las semanas cotizadas. El régimen de ahorro individual depende de la cantidad que usted haya acumulado en el ejercicio de su vida laboral. También podemos ver que se puede ver una pensión familiar que nos dice para esposos o compañeros permanentes que lleven al momento de solicitar la pensión familiar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente siempre y cuando la relación haya iniciado antes de cumplir los 55 años. Si vemos la gráfica aquí, ellos deben cumplir con la edad. ¿Qué pasa? De pronto el esposo tiene los 62 años pero no cumple con las semanas cotizadas. La mujer llegó a los 57 años pero no cumple con las semanas cotizadas. Perdón. Entonces, para este caso, no van a poder acceder al fondo de pensiones. ¿Qué hacen ellos? Ellos dos se unen y pues van a sumar un total de semanas cotizadas. Y la pensión va a ser acorde a lo que ellos cotizaron. Entonces, también nos dice que al haber cumplido los 45 años y haya cotizado el 25% de las semanas requeridas para esta época. O sea, que tuvo que haber cumplido 45 años y haber cotizado el 45% de las semanas que son requeridas. Entonces, la afiliación al Sistema General de Pensiones, que nos dice, hay una afiliación de forma obligatoria y una de forma voluntaria. De forma obligatoria son todas aquellas que tienen un contrato laboral, ya sea por nómina o sea por prestación de servicio. Ahorita vamos a ver cuánto aporta la persona, pero en este momento nos interesa definir que la afiliación al sistema general se hace inicialmente de forma obligatoria si yo tengo una relación laboral con una empresa. Por nómina ellos me lo van a descontar y por prestación de servicio yo debo pagarlo antes de que me cancelen. Casi siempre son los primeros 5 días de cada mes. Si tú no haces tus aportes al sistema general, no te van a cancelar tu sueldo. Y de forma voluntaria son aquellos trabajadores independientes que quieran hacer sus aportes para que cuando lleguen a cierta edad, o sea, a los 57 o 62 años, pues reciban su pensión. También hay extranjeros que laboren aquí en Colombia, que no los cubra la empresa con que vienen, también deben afiliarse al sistema. La cotización que nos dice, esto es muy importante.
que la cotización corresponde al 16% de nuestro salario. Si yo me estoy ganando un salario mínimo que son 877.000 pesos, yo le saco el 16%, que son 140.000 pesos. O sea que yo mensualmente, si me gano un salario mínimo, estoy haciendo el aporte de 140.000 pesos al sistema general de pensiones. Estoy hablando de pensiones, porque actualmente pagar toda la seguridad integral nivel 1, o sea, con un salario mínimo y con un riesgo 1, está en 250 y pico mil de pesos. Pero aquí el aporte al sistema general de pensiones es de 140.000 pesos. Si yo trabajo por nómina, pues de esos 140.000 pesos, la empresa paga el 12% y a mí me descuentan el 4%. Si estoy trabajando por prestación de servicio, me toca a mí solita pagar el 100% de la cotización, o sea, los 140.000 pesos. Que nos dice que cuando se devenguen más de 20 salarios mínimos, la base de cotización pues la decide el gobierno nacional. Sigamos con los tipos de pensiones. Hay 3 tipos de pensión: pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobreviviente. ¿Qué es la pensión de vejez? Pues es la pensión que se te asigna cuando llegas a la tercera edad. Entonces, vamos a hablar que debes cumplir con unos requisitos. Si no los cumples, no te dan la pensión de vejez. Entonces, la mujer debe tener 57 años y haber cotizado 1.300 semanas. Y el hombre 62 años y haber cotizado 1.300 semanas. Si cumples con la edad y no cumples con la semana, no recibes la pensión. Si cumples con la semana y no con la edad, no recibes la pensión en el régimen de prima media. En el régimen de ahorro individual tampoco lo recibes, pero ellos te pueden hacer un reintegro de la plata que tú llevas, el ahorro que tú llevas. Si yo llegué a los 57 años y tengo 20 millones, yo puedo solicitar ese dinero. Después viene la pensión de invalidez. ¿A qué le denominan ellos invalidez? Cuando tú has perdido el 50% de tu capacidad laboral. Pero ¿quién determina eso? La Junta de Calificación de Invalidez. Si ellos dicen, usted tiene el 49% de capacidad laboral, usted debe trabajar y no lo pensionan. Usted debe tener o haber perdido más del 50% de su capacidad laboral. También, si te dicen que sí, perdiste el 50% de tu capacidad laboral, debes por lo menos haber cotizado 26 semanas al momento de haber quedado inválido. Y está la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es la pensión de sobreviviente? La que le queda a los familiares cuando ese pensionado fallece. Entonces, ¿qué dice? Que los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, invalidez o riesgo común que fallezca, lo que ya yo dije. Los miembros del grupo familiar afiliado que fallezca siempre que esté cumpliendo con los requisitos. Ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos. Y también aplica para acá que debe haber cotizado como mínimo 26 semanas al sistema general de pensiones. Entonces, ¿quiénes son las personas que la pueden adquirir? Primero que todo, la esposa. Si no están casados, pues que demuestre que convivió los últimos 2 años con él. Los hijos menores de 18 años o los hijos entre 18 y 25 años que dependan económicamente de él para terminar sus estudios. Y si hay niños mayores de 18 años, solamente que estén inválidos y que dependan económicamente de él. Y esta pensión les llega hasta el momento que ellos fallezcan. Si no hay cónyuge y compañero y no hay hijos, le queda a los padres. Si no hay hijos, no hay compañeros y no hay padre, le queda a los hermanos que estén inválidos. Y en caso de que la persona fallezca y no haya quien reclame tampoco ese dinero, porque se puede reclamar, pues hará parte de la masa sucesorial de parte de los bienes del causante. Y en caso que no haya causantes hasta el 5.º nivel de consanguinidad, o sea, en el orden hereditario, pues eso pasa al fondo de solidaridad. Entonces vamos para el Sistema General de Seguridad Social en salud, o sea, ya vamos para la parte de salud, que nos dice que el objetivo de esta era regular el servicio público en salud, porque antes de 1993 la salud era privada en Colombia.
y crear condiciones de acceso a toda la población. Pero ¿qué pasa? Vemos todavía, como yo lo dije, hay personas que no pueden acceder a los sistemas de salud. ¿Quiénes son las personas que se afilian a este sistema? Al igual que en el de pensiones, de manera em, em, voluntaria y obligatoria. Obligatoria todos los que tienen un contrato laboral y voluntaria pues aquellos que trabajan independientemente y se afilian a dos regímenes. Ahí está el contributivo y está el subsidiado. Quienes acceden al contributivo, todas las personas que tengan relación laboral y que tengan capacidad para pagar. Y quienes entran en el subsidiado, pues aquellas personas que no tienen la capacidad para cancelar la seguridad social. ¿Qué nos dice la norma? Que para la población más pobre y vulnerable del país, en áreas rural, urbana, madres durante el embarazo, parto, posparto, periodo de lactancia, madres comunitarias, menores en situación irregular, enfermos de Hansen, personas mayores de 65 años, discapacitados, campesinos, en toda aquella población vulnerable y pobre de Colombia que no pueda cancelar la salud mensual. Pero vemos personas pobres, vemos personas que trabajan del día a día, que no están afiliados al sistema de salud. Vemos que viene el CISBEN y les da un puntaje de 30 y 40 personas que no tienen nada, que viven del día a día y se van a afiliar a la salud y les dicen, no, usted puede pagar por su puntaje. Entonces está habiendo un error ahí. Y entonces, ¿qué decía él? Que para el año 2000 todos los colombianos deberían estar afiliados, ya sea régimen contributivo y subsidiado. Hoy en el 2020 vemos 20 años después de la fecha que él puso, que hay personas que no tienen cobertura en salud. O sea que ese objetivo no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es la garantía de los afiliados? Inicialmente, pues la atención del plan obligatorio de salud, que ya eso en el 2017 pasó a un nuevo sistema, donde tenemos acceso a los medicamentos, porque anteriormente nos restringían medicamentos, nos restringían órdenes, nos restringían valoraciones. Supuestamente eso con el nuevo sistema iba a cambiar, pero vemos que seguimos en la misma problemática, pues que nos atiendan en urgencia en todo el territorio nacional, que seamos libres de escoger la empresa promotora en salud, pero no se ve. Hoy en día hay personas que quedan desafiliadas y a veces las empresas automáticamente te jalan, ya no tienes libre escogencia. La escogencia de instituciones prestadoras en salud menos se ve. Vemos que hoy en día te dan una autorización para el otorrino y hay contrato de pronto con X clínica en la ciudad donde tú estás para que te vea el otorrino y no, vienen y te mandan para otra parte, para otra ciudad, para Riohacha, para Barranquilla, para Valledupar, a que te vea un otorrino pudiéndote ver aquí mismo en tu ciudad. Entonces, ¿qué pasa? No se está dando a cumplir eso. ¿Por qué? Porque no escogemos las instituciones que prestan el salud, no escogemos los médicos. Ellos nos mandan para donde sea su conveniencia. Hoy por hoy vemos personas que no tienen contrato con ninguna IPS aquí en Colombia, en este pueblo, con su EPS. Entonces, para hospitalizarte te mandan para una ciudad a 7 horas de aquí, simplemente porque no han contratado con IPS de aquí que pueden prestarle todos los servicios. Entonces, vamos a ver que existen entidades promotoras de salud y entidades prestadoras de salud. ¿Cuáles son las entidades promotoras en salud? Pues son aquellas que se encargan de la afiliación y el registro de afiliados, el recaudo de las cotizaciones, son las que autorizan las citas médicas, las cirugías, exámenes, entre otros. ¿Quiénes son las entidades promotoras de salud? Ejemplo, está Nueva EPS, está Anasguayú, está Dusacaui, está Confaguajira. ¿Cuáles son las instituciones prestadoras de salud? Son las instituciones que prestan sus servicios a las entidades promotoras en salud. Por ejemplo, la entidad promotora en salud es Anaguayú. ¿Cuál es su IPS? Azocabildo. ¿Qué otras IPS hay? Está Somoiguajá, está Ayulepala, entre otras. Ejemplo, Nueva EPS es una empresa promotora en salud. ¿Cuáles son sus IPS? Clínica Maicao, Hospital, Cruz Roja, Liga Lucha contra el Cáncer. Entonces son las IPS, son las que prestan los servicios a las EPS.
hay dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Habíamos hablado del contributivo, que es cuando uno hace el aporte. Si estás por nómina te descuentan, y si eres un trabajador por prestación de servicio, a ti te toca hacer el aporte. El régimen subsidiado es aquel que se afilian las personas que no tienen recursos, las personas vulnerables y las personas más pobres de Colombia, que vemos que todavía hay personas que no están afiliadas al sistema ni al régimen subsidiado. No se les está garantizando el derecho a la salud. Y vamos al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Pues se define como el conjunto de entidades públicas y privadas que están destinados a prevenir las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo que se puedan producir como ocasión al trabajo que se desarrolle. Entonces también se creó esta parte. Aquí en Colombia están los primeros pininos. Las empresas apenas se están acogiendo a esto, pero es importante. Y estos tres sistemas siempre van a estar articulados. Siempre necesitas salud, pensión y ARL, porque salud solamente te va a atender la parte de salud. ¿Quién te pensiona? Pensión. Si estás en tu casa, estás en el techo, te caes, quedas parapléjico, cuadrapléjico, te incapacitan, ¿quién te va a dar la pensión? No te la va a dar el sistema de salud, te la va a dar ¿qué? El sistema de pensiones. Entonces, por eso la importancia de cancelar los tres sistemas, de hacer los aportes a los tres sistemas, porque cada uno cumple una función específica. Salud se encarga de la atención, la pensión, pues de pensionarte, la ARL, pues de la parte de riesgos y accidentes, pero las ARLs contratan IPS para que la atiendan los pacientes, o sea, debe estar afiliado al régimen de salud. Y si te llegas a quedar inválido, ¿quién te pensiona? Pensiones. Entonces debes tener los tres, hacer los aportes a los tres regímenes o a los tres sistemas. Y por último, la ley 100 nos habla de unos servicios sociales complementarios. ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a los servicios complementarios? Bueno, inicialmente eso es un programa de auxilio para los ancianos indigentes, o sea, aquellos ancianos que no tienen cómo alimentarse y que están en la calle. ¿Cuáles son los requisitos? Ser colombiano, llegar a una edad de 65 años, residir los últimos 10 años en el territorio colombiano y carecer de rentas o ingresos para su subsistencia. O sea, aquel abuelito que no recibe un peso, que no tiene cómo sostenerse, que esté en extrema promesa, en indigencia, y residir en una institución sin ánimo de lucro, en una atención de ancianos indigentes, limitados físicos y mentales que no dependen económica de una persona. O sea, estas personas tienen que estar en extrema pobreza, deben ser indigentes, no deben recibir dinero de nadie, no deben tener un familiar que responda por ellos. Son un viejito que está solo aquí, que no hay quien responda por él, que está en extrema pobreza y que es indigente. Esas son las personas que acceden a los servicios complementarios. Y bueno, aquí damos por terminada la ley 100.